Un circuito eléctrico en paralelo tiene la característica de que el voltaje en cada uno de los elementos es el mismo. Eso sí, en este caso si hay caída de corriente y cada una de las corrientes son diferentes. En este caso tenemos un circuito eléctrico en paralelo donde la fuente de voltaje es de 6 volts, la resistencia 1 es de 10 ohms, la 2 es de 5 y la 3 es de 15. Vamos a empezar los cálculos con el voltaje total, que es igual al voltaje de la fuente, que son 6 volts. El voltaje en la resistencia 1, 2 y 3 es igual al voltaje total, o sea que cada uno de los voltajes en los elementos son 6 volts. Procedemos a obtener la corriente de cada uno de los elementos. Recordemos que la ecuación para obtener la corriente es igual a V, en este caso volts, sobre R, que es la resistencia. La corriente en el elemento 1 es igual al voltaje de la resistencia 1 sobre la resistencia 1. Recordemos que el voltaje para todos los elementos va a ser 6 volts y el valor de la resistencia 1 es 10 ohms. Hacemos la división y tenemos que la corriente en el elemento 1 es igual a 0.6 amperes. Procedemos a hacer lo mismo con el elemento 2. Para esto ponemos el voltaje en la resistencia 2 sobre la resistencia 2. El voltaje son 6 volts entre la resistencia, en este caso 5 ohms. Realizamos la operación y obtenemos que la corriente en el elemento 2 es 1.2 amperes. Procedemos al elemento 3. En este caso la corriente en el elemento 3 es voltaje en la resistencia 3 sobre la resistencia 3. Sustituimos los valores, 6 entre 15 ohms. Realizamos la operación y obtenemos que la corriente en el elemento 3 es igual a 0.4 amperes. Ahora lo único que queda por encontrar es la resistencia total. Y en este caso, como es un circuito en paralelo, para obtener la resistencia total no es como en el caso del circuito en serie, que es una suma. Aquí tenemos que hacer una división, como en la siguiente ecuación. La resistencia total es igual a 1 sobre la suma de las fracciones 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3. Y esto se amplía dependiendo del número de elementos que tengamos. En este caso son 3, serían 3 fracciones. Sustituimos los valores, regresamos las operaciones y de resistencia total obtenemos que es 2.73 ohms. Con esto podemos simplificar el diagrama, el circuito eléctrico, y tenemos la siguiente representación, que son un circuito en serie donde tenemos la fuente de alimentación 6 volts, la resistencia total y con una corriente total. Ahora queremos saber cuál es el valor de la corriente total. En este caso, aplicamos otra vez la ecuación de la ley de Ohm. Corriente es igual a voltaje sobre resistencia. En este caso vamos a tomar los valores totales. Ya tenemos el valor total del voltaje, que es 6. Y sustituimos la resistencia total que obtuvimos previamente, que son 2.73 ohms. Realizamos la operación teniendo que la corriente en ese circuito, la corriente total, sería 2.2 amperes.